Dinastía Yan 259 años. Se encontró con una emboscada turca. 10 años de conflicto no han disminuido. Ahora el enemigo ha llegado a 20 metros fuera de la capital. Solo la comandante femenina queda para resistir. Sí, Wang Jing, la comandante femenina de la dinastía Yan. Arriba. Líder de los turcos. Mientras yo esté aquí, el ejército turco nunca se acercará a la puerta de la ciudad. Todavía te atreves a responder. Prepárense para morir. No puede ser. Yushu y la subordinada de la general femenina. El general está despierto. No debería estar en el campo de batalla. El último líder túrquico ya ha sido asesinado por ti. Yo, en nombre de los soldados de la dinastía Yan, me arrodillo y te agradezco por terminar la dinastía Yan, guerra de 10 años con los turcos. Aunque la guerra esté ganada, todavía tengo algo en mente. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Estoy dispuesto a servir al general. Entonces ve y encuéntrame una ropa de aldeana y una máscara de piel humana. Simen Chuan, la hermana menor de la dama general. Hermana mayor, ¿por qué en nuestra noche de bodas no vino tu esposo? La guerra en la frontera es urgente. El emperador debe estar con los ministros. Consorte Nin. Ya nombré a Chuan Chuan como consorte anoche. Para ser la amante de un palacio. Anoche, el emperador nombró a mi doncella de dote. A partir de hoy viviré en este palacio. No me llaméis más doncella. Soy unos años mayor que tú. Deberías llamarme hermana mayor. El contrato de tu doncella todavía está en mis manos. Traicionaste a tu amo tan rápido. Acabo de decir. No me llaméis más doncella. Una vez esclava. Siempre humilde. Ahora recuerdo. Elegí un buen marido para la segunda señorita de la familia Xie. No es en vano que te serví. ¿Qué le vas a hacer a mi hermana menor? Su Majestad, que la segunda señorita de la familia Xie se case con mi padre adoptivo, como su 37ª concubina. ¿No sería eso una doble bendición? Bien, bien, bien. La belleza está de acuerdo contigo. Buena hija. No temas, No nos casaremos. no me casaré. Así que una boda y un funeral pueden ocurrir el mismo día. Eres tan cruel. Incluso si quieres hacerme daño, ¿por qué no puedes perdonarle la vida a mi hermana? La viste crecer. Solo puedes culparte a ti mismo. ¿Quién te dijo que me acogieras amablemente? ¿Ahora tu familia está a mi merced? Amablemente te acogí. Pero pagaste la bondad con odio. ¿Crees que mi padre te dejará ir? Tu padre. ¿Alguien? Swanea. Ya he acusado a tu padre de traición. Entre él y tú solo uno puede vivir. ¿A quién crees que elegirá? ¿A sí mismo o a ti? Si Chengwu, padre de la dama general. Elijo a mi hija. Que ella viva. ¿Por qué me haces daño? Te dejaré una cosa clara hoy. ¿Cómo podría yo, Chu Xuan Xuan, contentarme con ser tu doncella? El contrato. He viajado desde un futuro poderoso. El año 400 corriente continua.
El emperador Yan Chengyu de la dinastía Lei Yan concedió a la hija del gran general Si Guanyin el título de consorte Ning. La consorte Ning era profundamente favorecida, y más tarde tuvo un inmenso poder. Nadie entiende la lucha y la competencia mejor que yo. Estás en mi camino. Tienes que irte. Hace 10 años. Vi a toda mi familia. Pero estaba impotente. Solo podía anhelarlos en mis sueños. Yan Chengyu, emperador de la dinastía Yan, mi antiguo esposo, amo del palacio imperial. Esta sirvienta no lo sabe, su majestad está aquí. Vistiendo tan poco. ¿Te resfriarás? Esta sirvienta los traerá de inmediato. Ponte los zapatos primero. En realidad es un bestia que se casó con mi doncella de dote, dañó a mi padre y volvió loca a mi madre. No te preocupes, haré que lo recuerdes. El emperador ha regresado. ¡Qué noche tan hermosa! Por supuesto debería pasarse con una mujer hermosa. Sosteniendo una pipa medio oculta a la vista. Eso es lo que la hace más encantadora. Entonces su majestad prefiere a alguien más reservado. O a alguien más audaz. Me gusta alguien a quien no puedo entender. Si quieres ganarte el corazón del emperador, la peor manera es ser completamente obediente. La mejor manera es hacer que anhele lo que no puede tener. Que el placer de esta noche sea el primer canto fúnebre de vuestra ruptura. Si quieres recuperar al emperador, debes darle constantemente nuevas experiencias. Dime, ¿es hermoso el vestido que traje de nuestra casa? ¿Hermosa? Nunca había visto un camisón tan único. Se llama camisón de encaje. And narrated by M Media. Su majestad. Porque tu camisón tiene tantos agujeros. Esto es impropio. Has estado con la noble consorte Ning, sin embargo no has aprendido su refinado comportamiento. Lo que llevo puesto no es importante. Lo que no llevo puesto es lo que importa. ¿Acaso la noble consorte Ning entiende a su majestad como yo? Mi belleza. Eres muy atrevida. Tengo muchos más trucos bajo la manga. Tus uñas están listas, mi señora. Estás usando ropa tan ajustada. Estás tratando de seducir a su majestad. No lo estoy. ¿Alguien? Despellejad esta piel de zorro suya. No. No. Esto no es piel de zorro. No habéis comido. Tantos no podéis con una simple sirvienta. Una sirvienta del Palacio Qiyun se atreve a vestir de forma tan reveladora, claramente intentando seducir a su majestad. Su destino será el mismo. Deitan. Su majestad. Como una noble consorte. Quitarle la ropa a alguien en público. ¡Qué impropio! La estás protegiendo. No te habrías enamorado de esta sirvienta, ¿verdad? Yo estoy impidiendo que te avergüences. Estás herida. No puedo desabrochar los botones. Aplica la medicina. Ven. Te ayudaré. Este aroma es encantador. A su majestad le gusta este aroma. Chou Xuan no debe saberlo. Que la ropa nueva es solo una distracción.
Lo que realmente cautiva a Yan Chengyu es el aroma del incienso que une el amor en el collar. Estas cosas, tu mundo futuro nunca te las contará. Porque solo yo las he experimentado. Siking, date prisa. La noble consorte te llama. Tú le das novedad. Yo le daré el aroma del pasado, haciéndolo irremediablemente adicto. Hace 10 años. Sí, Wendy. ¿Quién es? Supongo que es Xuan Xuan. Chuchuan Chuan. Adivinaste bien otra vez. Nada divertido. ¿Por qué siempre arrancas mis perlas y las reemplazas con flores silvestres? Cuando jugamos al escondite, arrebatar cosas es más emocionante. Un día. No dejaré que lo descubras. Su Alteza me está siguiendo. Solo le estoy buscando una capa. Realmente te gusta ser inteligente, ¿verdad? Te lo advierto. Nunca asumas la tarea de anunciar decretos del Palacio Qiyun de nuevo y no organices más sorpresas para mí. ¿Cómo podría arrodillarme en una posición más baja que la tuya? Yo no me atreveré de nuevo. Su sirvienta se retira. Parece que el almacén debe tener algunos secretos inconfesables. Podría ser el emperador. Teniendo una aventura secreta justo delante de mis narices. No hay nada aquí. Estoy siendo demasiado sensible. La noble consorte imperial tiene una cintura tan flexible. ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes miedo de que te vean? Dijiste que no hay nada aquí. ¿Por qué no? Fuego, fuego. Fuego, fuego. Apaguen el fuego. No es de extrañar que el guardia Jin fuera ascendido a capitán de la guardia. Resulta que se ha enganchado con la noble consorte imperial. Los guardias como nosotros solo merecen estar afuera apagando incendios. Solo el capitán de la guardia puede estar adentro, apagando el fuego de la princesa. Retosando como fénix y dragones, ajenos al mundo que les rodea. Todos ustedes están diciendo tonterías. Arrástrenlos y ejecútenlos. Todavía te atreves a discutir. ¿Qué es esto? Su Majestad, su concubina, es acusada injustamente. ¿Fue el guardia Jin quien me sedujo? No lo hice, su majestad. Noble consorte imperial, sálvame. Mátalo. Su majestad. Confinar a Chu Chuan Chuan al Palacio Qiyun. Sí. Antes. Así que fuiste tu Chou Xuan Xuan quien fue infiel. ¿Cómo puedo ser la única que conoce sus verdaderos colores? The film was translated and narrated by M Media. Ven al almacén a verme, Chuan Chuan. Mujeres. Dicen que no. Pero sus corazones son bastante honestos. No dije que no. Cuando dices que no, quieres decir que sí. La obra está a mitad de camino, y el público aún no está aquí. Anunciaré su llegada. Su Majestad es terrible, el almacén está en llamas.
¿A qué estáis esperando? Apagad el fuego. Chouk Xuan Xuan, todo lo que he hecho fue para exponer su verdadera naturaleza. Por orden del emperador. La noble consorte imperial Chu es degradada a plebeya y desterrada al Palacio Frío. Espera. Tengo algo que decir. Ahora me retiro. Todavía estás cómodo, sentado en ese trono, Su Majestad. No lo olvides. Todo esto es gracias a mí. ¿Y qué? Nunca ha habido una noble consorte imperial en la dinastía Yan. Atreverse en la investidura, hacer pública la relación con el guardia. Su Majestad ha estado en el trono durante varios años. Cada éxito en el alivio de desastres, la gestión del agua y la diplomacia es porque tengo información del futuro. Así es como Su Majestad puede predecir el futuro. Si yo no estuviera, seguiría siendo tuyo este imperio. No lo olvides. Sin mi ascenso, no serías nada más que una doncella que sirve a la concubina imperial Nin. Sé que orquestaste todo esto. Ser capaz de incriminarme no es una gran habilidad. Si pudieras hacerlo sin que me diera cuenta, entonces podrías vivir más tiempo. ¿Y qué? ¿Vas a matarme? Si las cosas no salen como quieres, deberías admitir la derrota. Eres como todos los demás tontos, que quieren convertirse en un fénix. ¿No entiendes que la belleza no es rara? Es la influencia lo que perdura. He aprendido mi lección. Mantener a un oponente derrotado a tu lado es la única manera de dormir profundamente. Chouk Xuan Xuan, ¿estás dispuesta a admitir la derrota e inclinarte? Esas palabras nunca se han usado para describirme. Yan Yuxin, el séptimo príncipe. Tu hijo Yan Yuxin. Te saluda, madre consorte. Mi buen hijo, finalmente has vuelto. Hablando de eso, en este palacio, ¿quién podría ser más valiente que el séptimo príncipe? Escuché que el séptimo príncipe ha triunfado sobre las fuerzas enemigas de nuevo. En su camino de regreso al palacio, fue titulado el Rey de la Guerra, recién titulado, y viene a presentar sus respetos a la noble consorte, aunque no son madre e hijo biológicos. Su vínculo es más fuerte que la sangre. El séptimo príncipe no solo es filial, sino también muy guapo. Ni siquiera lo pienses, doncellas de palacio humildes como nosotras nunca podrían acercarse al séptimo príncipe. No necesariamente. ¿Qué te trae por aquí? He terminado de barrer el frente. Estás aquí para ver al séptimo príncipe también, ¿verdad? Vestida tan hermosamente. Debes estar aquí para seducir al príncipe. No estamos todos vestidos igual. ¿Sabías que el príncipe estaría aquí, verdad? Entonces no nos culpes por ser crueles. Recuerda, The film no was eres más que basura. translated Eres lo and mismo que la narrated inmundicia by que barres. Media. Ve a barrer tu inmundicia. Mantente alejada del séptimo príncipe. Chouk Xuan Xuan, parece que te importa mucho Yan Yuxin. Él es tu herramienta, no es así. ¿Y si lo convierto en un peón para contrarrestarte? Apenas he comenzado. Yuxing. Yuxing. Mi madre fue asesinada por gente The film traicionera. was translated and narrated con by agravios. Media. Debes venir a buscarme. Debes venir a buscarme. Madre. 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 He venido a verte. La tumba de la madre Sharlanji. Este es un talismán para suprimir espíritus vengativos. Porque está en la tumba de madre. Séptimo príncipe. Séptimo príncipe. Sepulturero.
Finalmente has venido. ¿Quién eres tú? Soy tu madre biológica. Una sirvienta del palacio de la consorte Jin. Te he estado esperando durante mucho tiempo. ¿Por qué me estabas esperando? Vine a decirle a su Alteza la verdad sobre la muerte de la consorte Jin. La consorte Jin no murió de enfermedad, sino del 1 Chang'an de Chuchuan. La consorte Chu me crió durante 10 años. La estás calumniando. Ese Waele Tesa. Tengo de la consorte Jin. Carta de sangre moribunda. Dímelo. ¿Cómo murió mi madre? Ella murió por él. Técnica The film secreta was mortal de translated Chuchuan de su and ciudad natal. narrated by M Media. Chuchuan usó este tablero para golpear a la consorte Jin innumerables veces, hasta que sus huesos se rompieron y su carne fue destrozada. He estado soñando con la brutal muerte de madre cada noche. Resulta que todo era verdad. Chuchuan no fue suficiente para ella. Incluso envió a alguien a colocar un talismán para suprimir el alma en la tumba de madre, para convertir a madre en un fantasma errante, incapaz de reencarnarse. Chuchuan. ¿Cómo se atreve? Descubriré la verdad. Séptimo príncipe, come estos hongos alucinógenos y verás la verdad. Yuxinio. Ven y toma un poco de té con madre. Madre, ¿sabes? ¿Qué es esto? Estoy perdido. Él no sabría que maté a su madre biológica, la consorte Jin, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es un instrumento de tortura. He oído que usar esto puede golpear a alguien hasta que se le rompan los huesos y su carne quede hecha jirones. Esto es demasiado sangriento. Eres un príncipe noble. ¿Cómo puedes tocar algo tan vil? Madre ha vivido en el palacio durante 10 años. Y sin embargo no sé qué es esto. Yo solo sé cómo apreciar las flores y el té. No entiendo estas cosas. Deberías llevártelo rápidamente. De acuerdo. Muy bien. Entonces simplemente me desharé de esto. Su noble consorte, séptimo príncipe. ¿Por qué de repente te preguntaría estas cosas? ¿Podría haber alguien detrás de esto? Llamen a todos en el Palacio Qiyun. Dímelo. ¿Quién me está tendiendo una trampa a mis espaldas? Arrodíllate. No me atrevería. ¿Cómo te atreves a no arrodillarte? Ya que la emperatriz quiere que la persona que te incriminó se arrodille, nunca he incriminado a la emperatriz. ¿Por qué debería arrodillarme? Bien dicho. En este profundo palacio, una lengua afilada no es algo bueno. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Me tendiste una trampa? Sirvo a la emperatriz con completa lealtad. No creas que no lo sé. Has estado codiciando mi puesto durante mucho tiempo, ¿verdad? Emperatriz, Séptimo príncipe, ¿por qué está aquí?
ya que ella afirma haber sido agraviada. No recurramos a la tortura. Por favor, séptimo príncipe, sálveme. Hace 10 años. Deja de golpear. Ven aquí. Séptimo príncipe. Solo alguien a quien nadie cuida. Y te atreves a oponerte a mí, te atraparé. ¿Quién eres tú? Soy la hija mayor de la mansión del general. The film De was ahora en adelante te translated protegeré. and narrated by M Media. No tengas miedo. Ellos. Porque me quitarían la vida sin razón. En el Palacio Imperial. Intimidar a los débiles no necesita razón. Soy débil. Incluso si sobrevivo hoy, moriré mañana. De ahora en adelante. Te enseñaré cómo derrotar a tus enemigos. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Quién eres tú? Soy ya. La noble consorte. Sirviente insolente, ¿qué estás haciendo? Noble consorte. Sikin sedujo al séptimo príncipe. Lo sexta todo. Tú orquestaste todo esto. Solo para seducir a mi hijo. Madre. Por favor, no le pongas las cosas difíciles. Yuxing. Ve a practicar de acuerdo. Sí. Primero seduciendo al emperador. Y ahora poniendo las manos sobre mi hijo adoptivo. Veo que claramente me estás apuntando a mí. Noble consorte. ¿Quién eres realmente? Noble consorte. Soy su sirvienta. Su humilde sirvienta. Tienes mucho descaro. A juzgar por su expresión. Yo su sirvienta. Parece haber ganado la apuesta. Tienes razón. No quiero The film matarte was ahora mismo. translated and narrated by Porque tengo M muchas Media. maneras de hacerte hablar. Aún no hablas. Tus ojos se parecen mucho a una vieja amiga mía. La señorita Xie. Aún no confiesas. Tengo muchos métodos. ¿Sabes? Me encanta el sonido de los gritos de una persona. Bajo tortura es verdaderamente encantador. Por cierto, ¿conoces a la segunda señorita Xie? Sus gritos eran bastante encantadores. Pero adivina qué. En el día de su boda, esta reina la atormentó hasta que se quitó la vida. Simplemente hice arreglos para que ella se casara con un hombre de 60 años. ¿Por qué se quitó la vida? Debes haber conocido bien a la segunda señorita Xie. Aún no confiesas.
Tiene tantos aparatos de tortura. A lo largo de los años, debe haber hecho bastantes enemigos. Muchos de hecho quieren mi puesto. Pero tengo mis métodos. Yuxing, ¿cuándo llegaste aquí? Madre, ¿qué haces en esta prisión? Yo, No solo bordaba y servía té. todo es culpa de esta mujer. Ella hizo insinuaciones indebidas hacia mí. Séptimo príncipe. Sálveme. Madre, no es esto. Se considera abuso de poder. Yuxing, no le creas. Ella quiere dividirnos. Así que usaste estos instrumentos de tortura para forzar una confesión de ella. No eres alguien que ni siquiera sabe que es un Ochan rojo, ¿verdad? ¿Es ese el séptimo príncipe? Saldré. Su Alteza. Este baño medicinal también es bueno para sus heridas. Solo tengo algunas heridas superficiales. Está bien. Este baño medicinal es suficiente para 2 personas. Están mejor tus heridas. No alcanzo a poner el ungüento. Déjame ayudarte. Te pareces mucho a alguien que he conocido. Su Alteza podría haberme confundido con otra persona. Esa es alguien a quien nunca podría olvidar. El séptimo príncipe tiene una gran responsabilidad. Lo mejor es cortar los lazos románticos. Pero ¿qué pasa si todavía no puedo olvidar? ¿Qué ocurre? No es nada. Solo una vieja herida. Estás herido. Está bien, no voy a morir. Su Alteza, no hay necesidad de preocuparse. Estas cicatrices The film was no son nada. translated Estos and años, narrated by ¿qué has Ed estado Media. sufriendo? De ahora en adelante, déjame llevar la carga. Entonces prométame una cosa, Su Alteza. Si pido su permiso en el futuro, Su Alteza me apoyará incondicionalmente. ¿Estás preguntando esto por la persona a la que te pareces? ¿O por ti mismo? General. Señorita Siking, tengo algo importante que discutir con usted. ¿Qué ha pasado? La vieja señora Xie está desaparecida. Ten cuidado. Tu madre está en mis manos, ven a verme ahora. Chou Xuan se llevó a mi madre. Quiere que vaya a salvarla. Esta es una trampa tendida por Chou Xuan para quitarle la vida al general. No puedes ir. Déjame a mí la tarea de rescatar a la vieja señora. Hace 10 años. Mi padre fue acusado injustamente, y mi hermana fue obligada a quitarse la vida. Ahora, solo mi madre sigue viva. Debo, como Xie Wanjing, ve personalmente y Estás loca. Aún me reconoces después de 10 años. Chou Xuan, te mataré. Te mataré, desagradecida. Fui lo suficientemente amable como para criarte durante tanto tiempo. Ahora has destruido a toda mi familia. ¿Me acogiste? Solo para burlarte de mí. ¿A esto le llamas criarme? Iba a mostrar algo de piedad y reunirte con tu hija. Pero ahora he cambiado de opinión.
Recuerda este sentimiento. Experimenta lo que sentí en aquel entonces. Lámelo hasta que esté limpio. Recógelo para mí. ¿Qué? ¿No estás contenta con eso? Entonces deja que tu hija lo haga. Mi hija no. ¿Lo haré yo? ¿Yo? Mi hija no. Detente. No me estabas buscando. Estoy aquí. Has llegado justo a tiempo. Entonces recoge mis zapatos. Suelta a mi madre. O te haré sangrar. Veamos si tu espada es más rápida. O mis agujas. Pero no lastimes a mi madre. Bien. Entonces córtate 3 veces primero. No está mal. Más fuerte. Xiao Anjing. Te ordeno que, ahora, inmediatamente, te quites la vida. De lo contrario. Madre. Te he fallado. Incluso si te suicidas esta noche, tu madre no vivirá. ¿Qué está haciendo él aquí? Yuxing. ¿Por qué estás aquí? ¿Estos dos me han herido? Estoy herida. Yuxing. Mata a esta perra. Y venga a tu madre. De acuerdo. The film was translated and narrated by M Media. Yuxing. ¿Por qué le estás haciendo esto a tu madre? Madre. Solo tengo una madre. Eres tú. Tú personalmente la mataste. Bien. En ese caso, ya no necesito fingir más. ¿Alguien? Mátenlos a todos. No dejen a nadie con vida. Chou Xuan Xuan. Este es el final. No te acerques más. El emperador ha llegado. Madre. Madre. Te lo dije. No puedes tocarme. Soy del futuro. Su Majestad. Los remanentes del séptimo príncipe y el general Xie han conspirado para rebelarse. ¿Qué? Echa un buen vistazo. Este libro dice que el emperador será usurpado por el séptimo príncipe y descuartizado. Su Majestad, ¿tienes la intención de perdonar al séptimo príncipe? Séptimo príncipe, ¿tienes la intención de perdonar a su Majestad? Mi amada consorte. Hazlo. Chou Xuan Xuan. Oiga, tomaré tu cabeza. Has llegado en el momento justo. Ahora mi hijo no estará solo en su viaje al inframundo. Alguien. El séptimo príncipe se ha confabulado con rebeldes. Apodérense de él. Olvidé felicitarte. Pronto te reunirás con tu familia. Es una pena que aún no me haya divertido lo suficiente. Si vas a matarme, entonces mátame menos tonterías. Bien. ¿Te concederé tu deseo? Llévense a esta perra y descuartícenla. Informe. La puerta este ha sido traspasada. ¿Qué? La puerta oeste ha sido traspasada. Su Majestad. Su Majestad, esto no es bueno. Una tropa de soldados de quién sabe dónde ya ha irrumpido en el salón principal. ¿Cómo es esto posible? Soy Xiao Anjing, hija del gran general. Soldados, escuchen mi orden. Maten a este emperador y a esta mujer venenosa.
No me mates. Es ella. Es toda esta mujer venenosa. Ella me amenazó. Yang Chengqiu, inútil escoria. Habrías podido tomar esta posición hoy sin mí. Todos lo oyeron. Ella me amenazó. Mátala por mí. Te recompensaré generosamente. En realidad tenía algunos sentimientos genuinos por ti. Ahora parece que no hay necesidad. ¿Qué es esto? Xiao Anting, ¿sabes por qué perdiste contra mí? Porque yo sé quién puede reescribir el futuro. Vete al infierno. Recibir una bala por alguien. ¡Qué conmovedor! ¿Qué clase de brujería es esta? Conozco muchas clases de brujería. Lástima que no tendrás tiempo para apreciarlas. Este mundo es mío ahora. Yang Chengyu es en efecto un inútil. Incluso si lo es. No te toca a ti tomar el trono. Lo olvidé. Y tu séptimo príncipe. Entrega el amuleto imperial. Todos vieron eso. Esta mujer malvada mató al emperador. Todos mátenla conmigo. Xiao Anting, sigues siendo tan ingenua. Me gustaría ver quién se atreve a moverse. Nosotros seguiremos el ejemplo de la emperatriz. Durante 400 años la dinastía Yan, los generales unieron fuerzas con la familia Xi para obligar al emperador a abdicar. El emperador incapaz de resistir a sus oponentes. Antes de su muerte pasó el trono a la consorte Chu, traidor séptimo príncipe. Xi Wanjing. Encarcélenlos inmediatamente. Ejecútenlos hoy. ¡Qué calor! Sabías que era peligroso. ¿Por qué seguiste protegiéndome? Quizás. Desde el día en que te protegí. Me enamoré de ti. En realidad también propuse matrimonio a la mansión del general Chen Guo. Es una lástima. Siempre hay giros y vueltas en este mundo. Yuxing. ¿Alguna vez te arrepientes? Si no me hubieras conocido, todavía serías el majestuoso séptimo príncipe. Sin ti. ¿Para qué quiero este mundo? Wanner. Recuerda. Si deliro por la fiebre. Recuerda ayudarme a encontrar la liberación. En esta mazmorra oscura y lúgubre. Ustedes dos son bastante cariñosos. ¿Sabes por qué perdiste? Porque soy más inteligente que tú. Sé exactamente lo que estás pensando. Por el contrario, no puedes verme a través de mí. Entonces, ¿cómo podrías posiblemente ganar contra mí? Realmente me arrepiento de no haberte matado antes. Pero ya es demasiado tarde. Detente. Yo te lo daré. ¿Sabes lo que te conviene? Ya que tienes el amuleto, encuentra a alguien que lo cure inmediatamente. No te preocupes. Si ustedes dos mueren, ¿con quién jugaré? Xiao Anting, harás 3 años de trabajos forzados para mí. Y piensa en cómo perdiste contra mí. Doncella del palacio Guichu. ¿Quién es Guichu? La niña que el maestro salvó en la puerta del palacio hace tantos años. Genial. Rápido. Ve a responderle a la señorita Guichu. Iré a buscar a la señorita Xi. Wanner. No deberías haber entregado el amuleto imperial. Ahora, hemos perdido por completo nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Esperas que te vea morir de una infección. Ya he perdido a mis padres. Y a mi hermana. Eres todo lo que me queda. Soy inútil. En el camino. He estado pensando. Incluso si Chou Xuan puede prever el futuro, The film was translated no tiene ninguna and debilidad. narrated by M Media. Un exiliado. Se atreve a dirigirse a la emperatriz por su nombre directamente. Apúrate y vete, o te golpearé hasta la muerte. ¿Qué estás mirando? ¿Aún crees que eres el supremo séptimo príncipe? Ahora solo eres un prisionero. Ni siquiera eres digno de llevar nuestros zapatos. Correcto. 2 falderos.
Yuxing. Niña. Buena figura. Suéltame. Enviada a otro lugar para trabajos forzados. ¡Qué desperdicio! De esta manera, en esta desolada naturaleza. Ha pasado mucho tiempo desde que tocamos a una mujer. Sírvenos. ¿Qué tal si te doy un poco de saliva para beber? Bestias. Vosotros dos bestias. ¿Qué clase de hombre intimida a una mujer débil? Si tenéis agallas, venid a por mí. Piérdete. Odio a estos parientes imperiales más que a nada. Ya que quieres hacer de héroe, entonces cumpliré tu deseo. Yuxing. No te preocupes por mí, tus heridas no han sanado por completo. No está mal. Es un buen jet. Sin embargo, ¿qué puedes darnos? Vosotras dos bestias. Ya que tomasteis el dinero, porque no la habéis liberado. Un solo Jade no basta más que para una vida. Esta mujer no tiene dinero. Solo puede usar su cuerpo en su lugar. Suéltame. Yuxing. ¿Estás bien? Wenner. ¿Estás bien? Estoy bien. Agua. Señorita, sí. Este subordinado llega tarde. Por favor, castígueme. Comandante, ¿cómo supo? ¿Qué nos enviarían aquí? Chou Xuan aún quiere eliminarnos. Cuanto más alto subes, más dura es la caída. La arrogancia de Chuan es su mayor debilidad. Hace 10 años, Villa Qianquan. El general Xie Chengguo, protector de la nación, fue incriminado por la demonio Chou Xuan y se suicidó. Ahora ella se ha proclamado emperatriz y ha robado el amuleto imperial. El imperio de la dinastía Yan no debe ser entregado a ella. Están dispuestos a seguirme soldados al palacio para matar a la demonio. Juramos seguir al general hasta la muerte. Despiértenla. Cosa traicionera. ¿Crees que enviar una paloma mensajera puede secretamente transmitir mensajes? Tu pequeño plan. Lo descubrí hace mucho tiempo. Ya que lo sabes todo, haz lo que quieras. ¿Por qué te mataría tan fácilmente? The film was translated Todavía and necesito tu ayuda narrated by M Media. para atraer a los otros dos. Ni lo sueñes, ya que no cooperarás. Simplemente te romperé una de tus manos. Kuichu. Tura. Si King, si lo hubiera sabido antes, eres la hija del general Xie. No te habría tratado así. No lo sientas. La forma en que me veo ahora. Solo piénsalo como un castigo. Kuichu. No es tu culpa. Te sacaré ahora mismo. Xiao Anting, ¿te atreves a volver? ¿Alguien? Partan a esta ladrona en pedazos. Chou Xuan. Lo creas o no, dentro de medio palito de incienso, tendré tu cabeza. Realmente te sobreestimas. La Guardia Imperial está aquí. Y yo poseo el amuleto imperial. ¿Con qué vas a luchar contra mí? Su Majestad. Su Majestad.
Algo terrible ha sucedido. Afuera, alguien ha irrumpido. Chou Xuan. Tu tiempo se acabó. Yo soy el dueño de este amuleto imperial. Generales, escuchen mi orden. Generales, escuchad mi orden. Tú. Vas a desobedecerme. La justicia reside en los corazones del pueblo. Cada soldado de Villa Tianquan es leal y patriótico. ¿Cómo podrían escuchar a un villano como tú? Incluso si has puesto al ejército en mi contra, ¿y qué? No lo olvides. Todavía tengo un arma secreta. ¿Dónde está mi arma? Chou Xuan. ¿Es esto lo que estás buscando? ¿Perra? ¿Hiciste esto? Era esta sirvienta. Chou Xuan. Vengaré al general Xie. Padre. Madre. Hoy finalmente los he vengado. Imposible. Imposible, he viajado en el tiempo desde el futuro. Soy el elegido. No dijiste que podías predecir el futuro. Previste que terminarías así. Fin del año 400 DC. Hija del gran general que protegió la nación, Si Wanjing, ejecutó a la mujer demoníaca, Chu Xuan. El séptimo príncipe Yan Yuxin ascendió al trono. El caso de Si Chengguo fue revocado.